Buena inmunología, queridos y queridas estudiantes de esta materia. Vamos a dar inicio a las presentaciones del tema 10, que se titula Dinámica de la respuesta inmune y memoria inmunológica. Obviamente, además de esta última parte, la memoria inmunológica, vamos a intentar en este tema, sobre todo, comprender cómo las respuestas inmunes innata y adaptativa se coordinan entre sí para conseguir una defensa eficaz contra microorganismos, parásitos y otras amenazas. Esta coordinación, por supuesto, sabemos que involucra ya a diferentes células del sistema inmune, a las citocinas y a las quimiocinas que secretan, a las moléculas coestimuladoras que expresan, a las moléculas de adhesión, así también como a procesos de señalización, de crecimiento celular y, sobre todo, de diferenciación celular, es decir, de cómo una célula se hace diferente de la célula precursora mediante el cambio en la expresión en genes. Todos estos temas los hemos visto ya en el curso y la idea es dar un breve repaso a todos estos conceptos que hemos visto y también introducir algunos conceptos nuevos que nos van a permitir comprender mejor el funcionamiento global del sistema inmune. Vamos a comenzar con la primera parte en donde empezaremos a abordar el tema de la dinámica de la respuesta inmune. En particular abordaremos la importancia de la dinámica de la inmunidad innata. Vamos a comenzar el tema recordando la evolución típica de una infección aguda que se elimina por una respuesta inmune adaptativa. En primer lugar, el microorganismo que sea tiene que penetrar al organismo a través de las barreras epiteliales normalmente y allí se va a encontrar con los mecanismos de la inmunidad innata, por ejemplo el complemento o células fagocíticas. Si el microorganismo es eliminado, ya sabemos que no pasa nada y nadie se entera de que ha habido ni siquiera un intento de infección, pero si no es eliminado por el sistema inmune innato, se establece un foco de infección. La concentración del patógeno crece, la cantidad de, obviamente, bacterias o lo que sea aumenta y la cantidad de antígenos que es presentada o que es producida por esta bacteria o por este microorganismo, pues aumenta también. Lo cual consigue que lleguemos a un umbral de producción de antígenos que es necesario para poner en marcha la respuesta inmune adaptativa. Entonces esta respuesta se inicia, pero mientras tanto el agente sigue creciendo, solamente retrasado en su crecimiento por la inmunidad innata, que no obstante es sobrepasada ya. En esta etapa también se produce la memoria inmunitaria. Bueno, durante los 4 a 7 días siguientes a esto, las células y las moléculas efectoras de la respuesta inmune adaptativa se ponen en marcha y comienzan a eliminar la infección y a desembarazarnos de ese microorganismo. Cuando la infección ya es por fin eliminada, entonces la cantidad de antígeno que es generada todo el tiempo ya cae por debajo del umbral de respuesta y al caer por debajo la respuesta cesa. Se produce, por ejemplo, la apoptosis de muchas células efectoras, etc. Pero sin embargo, los anticuerpos y las células memoria quedan durante bastante tiempo y nos proporcionan normalmente una protección bastante duradera contra una reinfección. Así pues, tenemos una respuesta primaria que se produce tras un primer encuentro con un antígeno y también tenemos respuestas secundarias, terciarias, etcétera, que se pueden producir si nos reencontramos en el futuro con ese antígeno al cual ya hemos eliminado en un primer encuentro, gracias a estos mecanismos coordinados de la inmunidad adaptativa y de la inmunidad innata. Vamos a recordar ahora Algunas características de la respuesta inmune. Ya sabemos que es un proceso dinámico, que su intensidad cambia con el tiempo, evidentemente, porque no es la misma la intensidad cuando estamos en el medio de la batalla que cuando ya finalmente hemos ganado la batalla, como acabamos de ver en la diapositiva anterior. Lo más importante es que depende del tipo de patógeno que se encuentra y que tenemos que combatir. Y esto va a poner en marcha fundamentalmente tres tipos de respuestas adaptativas, bueno, innatas y adaptativas, que vamos a ver luego más adelante, pero que ya mencionamos aquí. Son respuestas que se llaman de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Luego veremos qué características tiene cada una de ellas. Una cosa absolutamente fundamental es que la respuesta inmune innata, cuando se encuentra con el patógeno que está invadiendo, es la que decide qué tipo de respuesta adaptativa se debe iniciar que sea eficaz para eliminar este patógeno que sea, ¿no? El patógeno con el que se hayan encontrado esas células.
Entonces hay una serie de grupos de células linfoides innatas, que luego veremos, que son células ya efectoras y que son inicialmente activadas de acuerdo a las citocinas que son secretadas por las células sensoras, es decir, las primeras que detectan la amenaza, que suelen ser células dendríticas, pero también macrófagos. La respuesta inmune innata, ya lo hemos visto antes, frena el crecimiento del microorganismo y sobre todo proporciona tiempo para que la respuesta adaptativa se inicie. Es decir, no solamente pone en marcha la respuesta adaptativa, sino que permite un freno del crecimiento de los microorganismos de tal naturaleza, de tal magnitud, que cuando esta respuesta inmune adaptativa se haya iniciado, todavía estemos en una situación capaz de poder vencer a la amenaza, porque ya he mencionado varias veces que sin freno las bacterias crecen desenfrenadamente, valga la redundancia, y acabarían con nuestro organismo, pues yo creo en cuestión de horas, básicamente, como mucho un día, ¿no? Bueno, una vez que se ha puesto en marcha esta respuesta inmune adaptativa, esta es la que consigue generar la inmunidad esterilizadora, es decir, eliminar hasta el último individuo ejemplar de el microorganismo que nos está intentando invadir o infectar. Es la inmunidad adaptativa la que tiene la capacidad, por tanto, esterilizadora, y no es la inmunidad innata la que la tiene. Si no tenemos inmunidad adaptativa, no podemos eliminar a todos los organismos, no podemos esterilizar, digamos, el organismo, el entorno, los tejidos, etcétera, y por tanto, sin inmunidad adaptativa, obviamente, no podríamos tampoco vivir. Así que los dos tipos de inmunidades son fundamentales. La primera, para frenar, para dar la señal de alarma, para poner en marcha toda esa respuesta adaptativa, y la segunda, para poner en marcha mecanismos efectores que son tan eficaces que acaban con cualquier, digamos, miembro de la especie invasora que ha intentado invadirnos. Obviamente, el sistema inmune tiene que estar organizado para generar una respuesta inmune eficaz y recordamos aquí también algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente. La defensa del organismo es una defensa integrada. Todo el organismo participa. O sea, no se trata solo de que participan las células del sistema inmune. Las células epiteliales, por ejemplo, también participan. Pueden generar, aparte de ser una barrera, pueden generar péptidos antimicrobianos en respuesta a incluso señales recibidas por el sistema inmune, por células del sistema inmune. Por tanto, tenemos barreras activas, como el epitelio, que ya digo, produce sustancias antimicrobianas. Por supuesto, tenemos células efectoras, que son células soldado, que llamo yo, que son las células que van a luchar, que son las que van a atacar al enemigo de forma directa. Pero luego tenemos también células coordinadoras, que son los oficiales y los jefes del ejército, que están monitorizando cómo va la batalla, cómo va la guerra, y van dando, obviamente, órdenes, estimulando o frenando cuando haga falta. Por supuesto, estas órdenes tienen que ser comunicadas y hay un medio de comunicación de órdenes. ¿Cuáles son las órdenes? Pues son las citocinas producidas por células concretas, los receptores de estas citocinas, que son los que permiten captarlas para producir un mecanismo de traducción de señales y van obviamente a responder a esa orden que la citocina le está dando. Es claro que no todas las células del sistema inmune pueden dar todas las órdenes necesarias, ni todas las células del sistema inmune las pueden recibir y obviamente actuar contra ellas, claro, o de acuerdo a ellas. También tiene que haber medios de transporte y de acampada de las células que van a luchar, ¿no? Al frente de lucha. El medio de transporte fundamental es la circulación sanguínea, que está llevando a todos los linfocitos a primero a ver si encuentran un antígeno y segundo los lleva también a los sitios de infección. Para que salgan al ganglio o salgan al sitio de infección, ya sabemos que hay moléculas de adhesión, moléculas que son capaces de frenar esa progresión en el torrente sanguíneo, y también las integrinas, y también tenemos quimiocinas quimiotractoras, que son las que les indican, les van indicando el camino hacia dónde tienen que dirigirse y que normalmente son producidas por células específicas que se encuentran en un sitio particular, por ejemplo, células del ganglio linfático o de los ganglios linfáticos que van a atraer a células vírgenes, por ejemplo, pero también son producidas por células en el foco de infección, que van a atraer, en este caso, a células efectoras. Claro, unas y las otras tienen que tener los receptores de quimiocinas apropiados para oler, entre comillas, estas quimiocinas y dirigirse a los sitios adecuados en su momento y en la fase de la respuesta inmune en la que nos encontremos. Por supuesto, también debe haber medios de producción y de selección y formación de los efectivos del ejército, de este ejército que estamos aquí un poco describiendo. ¿Dónde están estos efectivos? ¿Dónde se producen? Pues en la médula ósea, que tenemos los dos linajes, el linfoide y el mieloide.
En el timo se van a producir los linfocitos T o se van a seleccionar los linfocitos T y madurar, y en la periferia del organismo se va a producir a veces una selección de los mejores, en particular también en los ganglios linfáticos, mediante, por ejemplo, la hipermutación somática que hemos visto en el tema anterior. Así que todos estos, digamos, elementos organizan toda la defensa del sistema inmune, y hay que tener en cuenta, hay que tenerlo siempre en la cabeza en cuanto estemos analizando cualquier proceso del sistema inmune, que sea el que sea. Por ejemplo, vamos a poner un rechazo a un trasplante que veremos en el futuro. ¿Qué está pasando? Está pasando algún efecto, alguna función, algo dentro de esta organización para que ese rechazo al trasplante, por ejemplo, se produzca. Todos los elementos organizativos que hemos visto del sistema inmune dan lugar a una respuesta inmune que se puede dividir en tres fases: la fase inmediata, la temprana y la tardía. Aquí se resumen en esta tabla lo que es típico de cada fase dependiendo de qué tipo de funciones o qué tipo de amenazas estamos intentando eliminar. En primer lugar tenemos las funciones de barrera, como es el epitelio. También tenemos la respuesta a patógenos extracelulares, a intracelulares o a los virus. ¿Qué sucede en la respuesta inmediata en la barrera epitelial? Bueno, pues realmente no pasa nada. De momento la piel no se entera mucho de que ha pasado nada. Pero más tarde, en la respuesta temprana, sí que se produce una inflamación. Se producen, por ejemplo, la activación del complemento, la producción de TNF-alfa por las células de la inmunidad innata, que van a actuar sobre esta barrera epitelial, sobre el endotelio también cercano, van a reclutar obviamente a células y van a producir esa respuesta inflamatoria. Y en la respuesta tardía ya se han producido anticuerpos, ya tenemos por ejemplo anticuerpo IgA o IgE, se pueden activar los mastocitos y tenemos una inflamación local ya desarrollada. ¿Qué sucede en la respuesta a patógenos extracelulares? Pues inicialmente se encuentran con los fagocitos y tenemos, por ejemplo, proteínas del complemento y también una lectina de unión amanosa, que es la MBL. Bueno, estas están ahí y van a responder inmediatamente en la fase, obviamente, inmediata. Pero, ¿qué sucede en la fase temprana? Bueno, se produce una respuesta de fase aguda, ya hay proteínas producidas por el hígado en respuesta a citocinas que han secretado las células del sistema inmune innato. Tenemos también anticuerpos que se pueden producir por las células B frente a antígenos timo independientes, y tenemos la activación del complemento. ¿Y qué pasa en la respuesta tardía? Pues ya tenemos anticuerpos, ya tenemos células con FC, con receptores FC, que pueden detectar esos anticuerpos, se puede activar el complemento por la vía clásica y favorecer mucho la fagocitosis y la opsonización. Con respecto a las bacterias intracelulares, son los macrófagos los más importantes en la respuesta inmediata, pero después tenemos células NK que se pueden activar dependiendo de la activación del macrófago, que el macrófago secretará una serie de citocinas, y luego también tenemos la activación de las células T por los macrófagos gracias al interferón gamma, o mejor dicho, los macrófagos son activados por las células T que se han activado en la inmunidad adaptativa y que van a secretar interferón gamma, que va a potenciar al macrófago a generar toda su potencialidad microbicida. Cuando tenemos que responder frente a virus, lo más inmediato son las células natural killer, las NK. Después se producen en la respuesta temprana citocinas que van a activar más a estas células NK, y finalmente se produce la activación de las células T citotóxicas. Por supuesto, también va a haber producción de anticuerpos específicos contra el virus, aunque no está aquí indicado. Así pues, estas tres fases de alguna manera se producen gracias a toda esta coordinación de mecanismos que hemos visto anteriormente y que nos llevan a respuestas particulares frente a determinados patógenos extracelulares o intracelulares. Vamos a recordar aquí también pues toda la dinámica de la respuesta inmune, tanto innata como adaptativa, para llegar a acabar con un agente patógeno. En primer lugar, ya sabemos que esta respuesta inmune solo puede ser desencadenada cuando el microorganismo penetra las barreras epiteliales por alguna herida, roce o lo que sea, y se encuentra con las células de la respuesta inmune innata, macrófagos y células dendríticas. Estas pueden intentar evitar que el microorganismo establezca un foco de infección, el cual es absolutamente fundamental para que el microorganismo
sobreviva, este se tiene que adherir a la superficie epitelial, colonizarla y penetrar en ella para replicarse en los tejidos. Y aquí pues muchos microorganismos se eliminan ya por los fagocitos o también por los péptidos antimicrobianos que son producidos por las células epiteliales o por la acción del complemento. Estas respuestas no son tan eficaces, como ya hemos dicho, como las respuestas inmunitarias adaptativas, pero, sin embargo, son capaces de prevenir el establecimiento de la infección. Además, a esto pueden contribuir, además de los fagocitos, las células natural killer o las propias células epiteliales, como ya hemos dicho también, que producen péptidos antibacterianos. Y también incluso los mastocitos que son residentes en los tejidos, pues estos pueden también liberar esos gránulos que hemos visto también anteriormente y contribuir a eliminar la amenaza. Aunque en este caso de los mastocitos esto sería una respuesta más bien secundaria, porque, como ya hemos dicho también, deberían estar cargados con inmunoglobulinas E, que se han producido como respuesta a un primer contacto con el antígeno. La inmunidad adaptativa se desencadena cuando una infección elude los mecanismos de la inmunidad innata y los rebasa. Hay muchos antígenos que se producen y entonces las células dendríticas son capaces de ser transportadas por la linfa hasta el tejido linfoide local. Son también estimuladas por las citocinas producidas por las células innatas, por los propios antígenos que son presentados, bueno, que son captados por los receptores TOL. Y entonces las células dendríticas son capaces, por tanto, de ser activadas en su viaje por la linfa y de llegar hasta los ganglios linfáticos, donde van a presentar estos antígenos a las células T. Las células T efectoras, que son específicas para un antígeno, y las células B, que también van a ser estimuladas por las células T a producir anticuerpos. Se produce una expansión de estas células, una diferenciación, durante varios días. Durante este periodo, las respuestas inducidas por la inmunidad innata, así como las respuestas de la fase aguda, también que hemos visto, y la producción de interferón, pues siguen activas y funcionando. Al final, lo que sucede es que salen del ganglio linfático tanto células T efectoras, que obviamente van a ser específicas para un antígeno, algunas de las cuales pueden migrar al foco de infección, ayudar allí, por ejemplo, a los macrófagos a activar su actividad microbicida. Otras células T pueden quedarse en el ganglio, ayudando a las células B a producir anticuerpo. La respuesta inmune, una de las cosas que ya sabemos que hace, consigue que se produzca una inflamación local, debido a que el endotelio se hace permeable, lo que permite el acopio de líquido desde la sangre y de moléculas de complemento. También los anticuerpos, que pueden ser producidos por las células B, también pueden llegar a esta inflamación local y pueden, obviamente, todos contribuir a eliminar los microorganismos. Los anticuerpos pueden ser, como ya hemos visto, fundamentales para opsonizar las bacterias y para favorecer la fagocitosis o también para neutralizar las toxinas que pueden ser producidas por las bacterias, las cuales son, como ya hemos visto, proteínas que son encaminadas a dañar a las células, a matarlas y permitir que éstas liberen los nutrientes que son necesarios para las bacterias y que éstas puedan continuar creciendo. Así pues, esta dinámica, así muy resumida, es la que nos integra todo el funcionamiento del sistema inmune desde el primer contacto con un antígeno hasta la respuesta adaptativa y la eliminación final de este antígeno. El hecho de que tanto la inmunidad innata como la adaptativa son absolutamente fundamentales para luchar contra las infecciones de manera eficaz se ha demostrado con experimentos con animales de laboratorio, los cuales han sido genéticamente modificados o son mutantes, que van a carecer o bien de los mecanismos de la inmunidad adaptativa o bien de los mecanismos de la inmunidad innata. Entonces aquí en la figura tenemos una curva, digamos, de evolución del nivel de microorganismo en un ratón normal y en humanos normales. Ya sabemos que el microorganismo empieza a crecer, pero cuando se pone en marcha la inmunidad adaptativa decrece y es eliminado. Sin embargo, ¿qué sucede en humanos y en ratones que son inmunodeficientes? Por ejemplo, tienen un gen RAG mutado y no pueden recombinar los anticuerpos o no pueden recombinar los receptores de las células T. Bueno, estos tienen macrófagos y tienen inmunidad innata, pero no tienen inmunidad adaptativa, porque no van a poder producir ni células T ni células B, que recordemos van a morir porque no van a ser capaces de recibir señales de supervivencia indicativas de que han podido reordenar
de manera correcta los genes o de los anticuerpos o de los receptores de las células T. Entonces, ¿qué sucede con el crecimiento del microorganismo? Pues este, obviamente, al principio crece, obviamente, igual que en el caso del ratón normal o del humano normal, pero después, en lugar de ser eliminado, pues la inmunidad innata, que es la única que lo frena, que podría frenarlo, no obstante, es incapaz de hacerlo y el microorganismo continúa creciendo. Pero ¿qué sucede en ratones o incluso también en humanos que no tienen células del sistema inmune innato? Aquí, como vemos, en esta curva es muchísimo más pronunciada, el microorganismo crece sin freno prácticamente alguno y por supuesto la infección es imposible que pueda ser frenada. Es decir, esto es obviamente una inmunodeficiencia pues mortal de necesidad. Con lo cual, la conclusión es que si no tenemos inmunidad adaptativa, no podemos luchar contra las infecciones de manera correcta y si no tenemos inmunidad innata, obviamente tampoco. Incluso la deficiencia o la velocidad a la cual los microorganismos crecen sin inmunidad innata es superior a la que crecen sin inmunidad adaptativa. Los estudios en inmunología han dejado claro hoy que existen tres clases de células linfoides innatas que son activadas por citocinas secretadas por células sensoras y estas células innatas van a poner en marcha una respuesta inmune adaptativa después que va a ser adecuada a luchar contra el tipo de microorganismo que ha sido detectado inicialmente, ¿no? Estos tres tipos de células generan tres tipos de respuestas que son las llamadas respuestas de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Las células innatas de grupo 1 son linfocitos, es decir, no son células del sistema o del linaje mieloide, sino del linaje linfoide. En este caso serían los linfocitos innatos 1 y las células NK, las cuales responden a citocinas secretadas por los macrófagos o por las células dendríticas que detectan virus o bacterias intracelulares. Y eso induce a estas células innatas a secretar citocinas determinadas que van a poner en marcha una respuesta adaptativa, en este caso también de tipo 1. Los linfocitos innatos de tipo 2 son sensibles a otras citocinas, en este caso secretadas por células epiteliales en respuesta a la detección de, por ejemplo, parásitos, y estas células de grupo 2, los linfocitos innatos 2, van a secretar a su vez citocinas que van a, digamos, transmitir la orden a otras células del sistema ya inmune adaptativo para poner en marcha esa respuesta adaptativa adecuada. Y lo mismo sucede con el caso de los linfocitos innatos 3, que van a ser sensibles a citocinas secretadas por células del sistema inmune innato, células dendríticas o macrófagos en respuesta a bacterias extracelulares y estas células secretan citocinas que van a inducir la secreción de citocinas que van a poner en marcha la respuesta de tipo 3 que va a ser la que está coordinada por las células TH17 como vamos a ver enseguida. Así pues, estas citocinas son fundamentales para inducir una respuesta adaptativa adecuada y se produce esta secreción en tan solo horas después de que se ha detectado el patógeno inicial, ¿no? Entonces, estas células innatas son un puente entre esta inmunidad innata y la inmunidad adaptativa, es un importante puente de unión y potencian, desde luego, a la inmunidad innata y al mismo tiempo también potencian a la adaptativa, ya que la ayudan a establecerse de manera correcta. Lo que se conoce de inmunología en la actualidad también ha dejado claro que la respuesta inmune se produce en tres tipos de módulos efectores, que están aquí indicados, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3, los cuales están caracterizados por una serie de células inmunes innatas, linfocitos innatos del linaje linfoide, una serie de linfocitos adaptativos activados y una serie de células efectoras que son potenciadas tanto por las innatas como por las adaptativas. Estos módulos inmunes son tres, como digo. El tipo 1 involucra a los linfocitos innatos 1 y a las células de tipo Th1. Estas son de la inmunidad adaptativa, las cuales secretan interferón. En el caso de la inmunidad de tipo 2 o del módulo de tipo 2, tenemos que son linfocitos de tipo 2 que secretan
citocinas como la IL-13 o la IL-5. Y las células TH2, que también secretan estas mismas citocinas y además alguna más. Estas van a actuar sobre los eosinófilos, los basófilos y los mastocitos y van a estar involucradas en la lucha antiparasitaria. Estas, en cambio, las del módulo 1, van a estar involucradas en la lucha de bacterias intracelulares, sobre todo. Y luego tenemos el módulo 3, que involucra a los linfocitos innatos de tipo 3, que secreta una serie de citocinas, como la interleukina 17, que actúa sobre los neutrófilos. Y también tenemos los linfocitos TH17, que son de la inmunidad adaptativa, que también secretan las mismas citocinas que las de los linfocitos innatos de este módulo. Van a actuar sobre los neutrófilos y van a ser las principales células efectoras para la lucha contra bacterias extracelulares. Entonces, la manera en que se diferencian los linfocitos innatos en 1, 2 y 3 es a partir de un precursor innato que, de acuerdo a las citocinas que detecta en su entorno, las cuales pueden ser secretadas por células sensoras, según esas células sensoras secretan una serie de citocinas que van a inducir la diferenciación de estos linfocitos innatos a los del tipo adecuado para hacer frente a la amenaza que ha sido detectada inicialmente. Estas mismas células sensoras van a presentar antígenos a células T, en este caso en los ganglios linfáticos, y las van a activar también al tipo de célula T adaptativa, que va a estar adaptada a la lucha contra el tipo de microorganismo de que se trate. En este caso, pues como digo, bacterias, por ejemplo, intracelulares o bacterias extracelulares, lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, la célula T naive, igual que el precursor de la célula innata, va a recibir también citocinas por parte de las células presentadoras de antígenos y, de acuerdo a las citocinas que reciba, va a poner en marcha distintos factores de transcripción. Es decir, la señalización de citocinas se va a traducir en la puesta en marcha de genes concretos que dependen de la actividad de factores de transcripción que han sido puestos en marcha por la señalización que se ha inducido por las citocinas que se han secretado por las células del sistema inmune innato. Aquí, por ejemplo, tenemos que estas células TH1 pues dependen del factor de transcripción que se llama TBET, estas dependen del factor de transcripción GATA3 y estas dependen de otros factores de transcripción. Entonces, estos factores de transcripción, cuando se ponen en marcha a su vez una serie de genes que conducen a que la célula naive se active y se diferencie a TH1, a TH2 o a TH17. Y de esta manera tendremos tres módulos diferentes que van a tener distinto tipo de células efectoras y distinto tipo de funciones. Por ejemplo, el módulo 2 no solo va a actuar sobre los basófilos, sino que también va a actuar sobre las células B para generar un tipo de inmunoglobulina específico para esta lucha, que suele ser la IgE. En cambio, el módulo 1 pues, puede actuar generando más bien IgG. Es decir, estas células T pueden ayudar a las células B, Un cambio de isotipo diferente. que va a ser más adaptado a la lucha contra el microorganismo que ha sido detectado en primer lugar. Y con estos interesantes tres módulos damos por terminada la primera parte del tema 10.